Les doy la bienvenida al ciclo de entrevistas Canalizadores de Luz. Hoy vamos a conocer al gran maestro Julio Mazziotti. Julio. Belén, ¿cómo estás? Qué alegría verte. Qué gusto verte. Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, llegando a casa. Esta es tu casa. Es como mi casa, como si fuera mi casa, sí. Sí, ¿no es cierto? Mi casa artística, sí. Aquí tengo tanta historia, tantos shows, tantos años. ¿Cuántos tenés? 15 independencias tengo ya en mi haber. ¡Ah, qué maravilla! Como solista, ¿no? Después, otras veces acompañando o en agrupaciones, pero como Julio Mazziotti, solista, tengo 15 independencias. 15 independencias solista. Por eso digo que es como mi casa, es una cuestión afectiva muy especial que tengo con este templo de la cultura mendocina. Qué maravilla, ¿no? Sí, una cosa muy fuerte que lo que me pasa cada año cuando vengo, entro, veo la gente, los técnicos, la gente de acá de la Independencia, bueno, y el lugar mágico. La energía que tiene este lugar, ¿no? Tiene eso. El fantasma que tiene El fantasma dicen que hay. Sí, también ensayado, te cuento, varias veces. Ahora ya no hace falta, es que ni vengo casi a ensayar, pero las primeras veces pedía el teatro para ensayar en las noches. Así que venía. Y era las 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana, así que yo decía, bueno, aquí va a aparecer el famoso fantasma. ¿Y lo pudiste presentir algo? Algunas comunicaciones tenemos, pero no solamente algunas, tengo varias anécdotas. En el exterior también he tenido contacto con fantasmas de los teatros. Cada teatro tiene un fantasma, parece. ¡Qué maravilla! ¡Qué interesante! Interesante, sí, muy bonito. Así que bueno, aquí Aquí estamos. Bueno, muchas gracias por invitarme a tu casa. No, por favor, al contrario. Julio Mazziotti es pianista y compositor. Nació en Mendoza, Argentina. A los 4 años inventó un instrumento con copas, botellas y maderas, con el que creaba melodías, lo que llamó mucho la atención de sus padres. A los 10 años comenzó sus estudios formales. Es padre de 7 hijos, creador del ciclo Julio Mazziotti toca el piano, que duró 7 años. Julio se encargó en forma constante y permanente de difundir su trabajo. Ha recibido cantidad de premios y ha sido convocado a tocar en muchos países de todo el mundo. Es un apasionado por la música de película. Hizo la banda sonora de Séneca y Lucano, La virtud del imperio. Ha editado 14 discos. El último, recién sacado, se llama Tobogán, inspirado por su hijo más pequeño, Mateus. Antes de irse de gira a Europa, tenemos el placer de conocer a este canalizador de luz. Tengo el honor de estar acá con el maestro Julio Mazziotti, compositor, pianista y tremendo honor de ser también amiga de él. Compartimos un grupo de gente muy curiosa que nos gusta estudiar, nos gusta investigar. Entonces yo le contaba a Julio que estaba estudiando esto de la canalización, cómo es canalizar la luz. Y hago esta pregunta al aire y al día siguiente me encuentro acá, en este teatro que tenemos los mendocinos, donde Julio nos da el placer de canalizar su luz. Y ahí entendí, esa fue mi respuesta. Dije, esto es canalizar la luz. ¿Cómo es esto de los grandes creadores de obras maestras, de música? ¿Cómo reciben esa inspiración y la dan al mundo? Entonces dije, Julio es mi mejor ejemplo. Tengo que hacerle una entrevista para que nos cuente cómo es esto de canalizar la luz, Julio. Realmente creo que es un ejemplo para todos. Todos queremos saber. Y lo lindo es que creo que todos podemos canalizar la luz desde el lugar en donde estemos, ¿no es cierto? Absolutamente. Entonces quiero que nos contes tu experiencia, cómo ha sido, cómo empezó tu vocación.
yo estuve contando un poquito tu biografía, empezaste a los 4 años como un curioso. Sí, inventando, descubriendo. Y bueno, respondiendo un poquito, voy a empezar como respondiendo un poquito a tu pregunta concretamente, esto de canalizar la luz, me encanta ese concepto, cómo lo has enfocado, porque no es la primera vez que yo cuento cómo me siento a la hora de componer o de crear. Y muchas veces he dicho que uno funciona como una especie de antena con el universo. Muchas veces digo que la música no es de los compositores, no es nuestra. La música me parece que es del cosmos, es algo cósmico, es algo mucho más grande que nosotros. La música, de hecho, los filósofos antiguos, como Pitágoras, por ejemplo, empezó a estudiar mucho la cuestión cósmica de los sonidos. Él investigó muchísimo e hizo grandes aportes sobre la música relacionada con las matemáticas. Entonces, por eso yo digo, y yo siempre siento que la música está y existe. Y nosotros, los compositores, y en este caso particular voy a hablar por mí, ¿no? Porque no puedo representar a los compositores en general, pero sí puedo decir que he escuchado ya a muchos compositores con esta misma sensación. Por eso que a veces me atrevo a hablar un poco en plural, porque si no somos todos, pero a muchos nos pasa que actuamos, como te decía recién, en una especie de antena. Esto porque nosotros a veces no sabemos bien explicar de dónde viene tal o cual idea. Sí la podemos conectar. Nosotros, por ejemplo, yo conecto un tema que compongo con una emoción mía, con una historia que yo viví. Eso es otra cosa. Es la argumentación que nosotros tenemos. Es la explicación racional. ¿Por qué yo hago un tema alegre, un tema sublime, un tema triste, melancólico o un tema guerrero? ¿Por qué? Y bueno, porque conecto con ciertas cosas del mundo interior y del mundo exterior. Pero no lo compongo cuando a mí se me dé la gana, porque la inspiración, lo que nosotros llamamos la inspiración, no está siempre al alcance de nuestra mano. No es que yo me voy a sentar a componer y hoy me va a salir una gran canción. No. Muchas veces sí, como decía Picasso, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Ese es un concepto que yo adhiero al 100%. Cada día uno se tiene que sentar, o el escritor, cuando dicen al escritor, tienes que escribir. Para ser escritor tienes que escribir. No significa que siempre vas a escribir algo genial, no, pero tienes que escribir. Con la música lo mismo. La música tenemos que estar todos los días conectados con ese instrumento, o con la voz si sos cantante. Pero es eso, ¿no? Básicamente lo que vos decías al principio, para redondear un poco la idea, es de canalizar esta luz, canalizar esta energía que es la música, ese lenguaje, es un lenguaje, sin duda es un lenguaje que va más allá de cualquier idioma. Por eso se le llama el idioma universal, porque nosotros muchas veces no entendemos qué es lo que pasa, pero nos produce algo. Bueno, ese es un lenguaje, es una comunicación entre nosotros los humanos. Así que bueno, eso espero más o menos. Qué interesante, lo que es canalizar eso, ¿no? Totalmente, este concepto de ser una antena en el mundo, exacto, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que es el sentido de la vida, que por ahí muchos no lo encontramos o no sabemos para qué hacemos lo que hacemos diariamente. Por eso me parecía muy bonito que vos nos contaras tu experiencia. Entonces vos sentiste un llamado, sentiste algo que te decía la música. Sí. Y empezaste, y perseveraste, exacto, y seguiste. Claro. Y tuviste dudas en el camino, tuviste miedos, tuviste que tomar algunas decisiones, fue difícil. Contanos eso, porque sé, por ejemplo, de este ciclo que vos realizaste durante 7 años ininterrumpidos, sí, que vos fuiste un gran promotor de vos mismo, claro, ¿no es cierto? Claro. O sea, vos creíste en vos sobre todo. Eso me pareció maravilloso. Bueno, empiezo con una anécdota que a veces también me gusta contarla,
por ahí para inspirar a lo mejor a los músicos que empiezan. Dudas, creo que las dudas no son malas, las dudas son justamente planteamientos y replanteamientos que nos hacemos. Tenemos todo el derecho a plantearnos todas las veces que necesitemos nuestro camino, nuestra vocación, porque eso significa que, bueno, que estamos vivos, que tenemos una capacidad de pensar, de reflexionar, y no ser como... El otro día escuché la diferencia entre terquedad y tenacidad. La terquedad decía que es perseverar en el error, ser terco. Y la perseverancia o tenacidad es permanecer en la virtud. Esto me gustó, porque muchas veces dicen, no, yo voy a ganar por terco. Y la terquedad a veces es persistir en un error. Muchas veces, por eso digo que es valioso poder plantearnos y replantearnos quién soy, qué quiero ser, porque muchas veces cuando somos chicos tenemos mandatos familiares o sociales y ya te puedes encontrar encasillado en alguna vocación o en algún camino que con el tiempo te das cuenta que no es el tuyo. Entonces ahí vienen algunas distorsiones en tu vida porque estás asumiendo un rol, un papel, pero no eres genuino. Entonces por eso, y yo tengo una anécdota porque me acuerdo que, bueno, como la mayoría de los músicos, yo empecé a estudiar música formalmente a los 10 años. Y el piano lo empecé a estudiar recién a los 14 años. Me encantaba la música, el piano, todo eso, ¿no? Pero todo como siempre, la mayoría de nosotros queremos trascender de alguna manera, ser famosos, ser ricos, toda esta fantasía de que da vueltas alrededor de los artistas famosos, de los artistas reconocidos. Entonces, en una conversación con mi padre, yo tenía unos 19, 20 años y tenía toda la ilusión de ser un músico famoso y de llevar mi música por muchos lugares del mundo. Entonces yo le dije a mi padre, le dije, mira viejo, le decía yo me voy a hacer porque yo estoy seguro que voy a ser famoso y voy a hacer con mi música. Yo voy a esperar hasta los 30 años. Si a los 30 años no soy famoso, pues me voy a dedicar a otra cosa, dije. Bueno, hice todo lo posible por ser famoso, por ser rico. Obviamente no lo logré, tenía los 30 años y no logré eso. Y me dije a mí mismo, ¿y por qué yo me he impuesto hasta los 30 años? Si esto es lo que quiero hacer. Entonces agarré y dije, es lo que te digo de tener dudas y planteamientos. Y dije, ¿por qué me tengo que poner yo esta limitación? Entonces dije, esto es lo que quiero hacer. Y aunque tenga que trabajar de otra cosa, aunque no haya ganado dinero hasta el momento con la música, es lo que yo quiero hacer. Entonces ahí recién empecé a estar seguro de lo que quería. Ya no quería fama y dinero, lo cual es fantástico si te viene, porque es fantástico, porque el dinero te habilita, el dinero ayuda muchísimo, es una energía también, una fuerza muy importante, pero no es la más importante. Claro. No es el propósito en sí. Lo que me parece súper interesante es esto de que nunca paraste de preguntarte. Claro. Y ahí entonces yo me dije, no, yo voy a seguir con esto, gane o no gane dinero, sea famoso o no sea famoso, porque es lo que me hace feliz, recorrer este camino. Después con los años, sí me empezó a llegar más trabajo, más reconocimiento, y pude concretar al menos ese sueño que yo tenía de llevar mi música por muchos lugares del mundo. Bueno, a vos te consta, hoy en día me estoy por subir al avión, ya prácticamente estoy con un pie sobre el avión para hacer la gira 2025 de Europa, como cada año. En Europa he recorrido muchísimos países, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Argentina, muchas ciudades. Y es un sueño para mí. Eso te quería preguntar, ¿ese es un sueño o superó tus sueños esto que te está pasando? Es un sueño que no termina aún. Ajá. Porque es un sueño que, bueno, si estuviste, como bien dijiste en el principio, vos estuviste en el último concierto que di acá, en esta gira 2025. Y es mi costumbre agradecer siempre al final de cada concierto a la gente que me haya dado la oportunidad
de seguir viviendo este sueño. Cada concierto para mí, yo no es que alcancé mi sueño o no es que tengo sueños inalcanzables, es que los sueños son cada vez que toco en un teatro, cada vez que toco en una sala o al aire libre, lo que sea, cada vez que yo puedo compartir mi música y que recibo un aplauso o un cariño de la gente, es un sueño para mí. Entonces, por eso digo que no es, yo vivo este sueño a través del tránsito por este camino que he elegido. No es que ya alcancé mi sueño, porque mi sueño es que no termina nunca. Y tampoco puedo decir que no lo alcancé, porque lo alcanzo cada vez que salgo, que llego a una ciudad nueva, a una sala nueva, a probar un piano y a recibir ese cariño de la gente en muchos idiomas diferentes. Y eso para mí es como el gran sueño. Increíble. Bueno, del tema del concierto tengo varias cosas que necesitamos charlar, porque muchas cosas me llamaron la atención. Primero, uno viene a un concierto de piano y no espera encontrarse lo que se encuentra con Julio Mazziotti, porque Julio Mazziotti te hace tan ameno, la gente se ríe, disfruta, comparte, y hay algo muy notable, es que se nota tu honestidad, tu espontaneidad, tu humildad para interactuar con el público. Entonces, creo que estuvimos más de 2 horas, 2 horas sí, pero se pasaron volando. Y eso me llamó muchísimo la atención, porque uno dice, bueno, un concierto de piano, bueno, va a escuchar piano, piano, piano. Claro. Pero hay algo más que vos nos estás dando, aparte de tu obra y de tu música. Hay una intención que yo vi muy bonita de compartir tus conocimientos, tus experiencias. ¿Sos consciente de esto? De que estás compartiendo mucho más que la música, que ya es algo maravilloso. Yo creo que sí, hay algo que es fundamental, que es la espontaneidad. Eso es verdad. Muchas veces yo tengo, sí, como una guía de mi espectáculo, ¿no? De lo que voy a presentar, que generalmente, bueno, intento siempre renovar el repertorio, crear cosas nuevas. Pero hay mucho de espontaneidad también. Y esto que decís que se transmite a lo mejor otras cosas, es porque yo la paso re genial acá arriba. Que a mí me divierte cuando me dicen, estás nervioso, y siempre una cosquillita hay por entrar pero es por un entusiasmo, no es por algo negativo, por unos nervios, si me voy a equivocar, si no, si esto va a estar genial o no. Es por alegría, a que a mí me encanta. Yo la paso genial cuando entro al escenario. Y me gusta mucho, me pone muy contento ver a la gente que está ahí del otro lado, en las butacas, que me está prestando su atención y su tiempo. Eso es mágico para mí, es como algo muy fuerte, porque es como una sobredosis de amor que uno siente acá arriba. Toda esta gente que está acá te está prestando su atención, a ver qué es lo que le dices. Y eso es muy fuerte, es una energía muy poderosa. Si sabes interpretar eso, que es lo que yo muchas veces digo a los músicos, hay una gran diferencia en entrar para que te aplaudan o entrar para ver todo lo bueno que uno toca, o porque hay gente muy virtuosa, pero yo he estado de espectador muchas veces y encuentro una técnica depuradísima, pero no logro conectar con el artista. Yo, humildemente, es mi pensamiento, no es que sea ninguna verdad, pero lo que yo considero es que ahí creo que lo está traicionando un poquito el ego al artista. Es decir, es mostrar todo lo bueno o lo bien que yo hago las cosas. Para mí, para mi vivencia, pasa por otro lado. Por eso me gusta compartir y por eso me gusta que generalmente a la finalización salir al hall, a sacar fotos, a abrazar a la gente. Eso me parece que es lo más valioso de la música. Y la música o el arte, para mí, termina siendo la gran excusa para la comunicación humana. Esa es nuestra.
nuestra gran excusa, nuestro gran don, que el universo nos haya otorgado esa herramienta para poder transmitir algo con el público. Por eso yo la paso bien y por eso a lo mejor es lo que la gente puede percibir, que lo que vos dices de que se ríe o que se emociona, es que estamos todos iguales. Es una comunión de cosas, de emociones. Por eso es que me llamó la atención porque contás anécdotas, historias, contás sobre cómo te inspirás con los temas. Hablas mucho del estado de ánimo con el que escribiste cada obra y como que se lo anticipás al público para que el público sintonice con eso. Y a mí me pareció tan genial que vos recordame alguno de los temas, no sé, el que más te guste, no sé, había uno que era de amor, claro. Bueno, teníamos los de película, y entonces la gente realmente se va sintonizando con esos estados de ánimo que obviamente retrotraen a historias propias, pero que vos podés poner de manifiesto. Sí. Entonces es un compartir muy interesante de todos. Sí. Bueno, esto has visto, bueno, yo soy un enamorado del cine. El cine me parece una magia también, me parece mágico. Es un arte que nos permite justamente sintonizar o meternos en una historia que no es nuestra. Sin embargo, nos emocionamos, nos estresamos, lloramos, reímos. Es todo mágico eso, porque eso no existe en la realidad. Pero bueno, entonces, ¿por qué hago este paralelismo con el cine? El cine, generalmente cuando uno va a ver una película, te muestran un tráiler, te muestran de qué va la película. Entonces, generalmente uno ya se da cuenta de qué viene. Es como lo que nosotros cuando éramos pequeños decíamos las colillas o los tráilers, ¿no? Eso es lo que yo un poquito hago con mi música. Yo le doy un tráiler primero. Le digo, bueno, voy a hacer, por ejemplo, Cuando un amor se termina. Cuando un amor se termina, y seguidamente voy a hacer un tema de amor. Entonces, uno es el amor fracasado, por decirlo de alguna manera, no me gusta la palabra fracasado, pero un amor terminado. Entonces, bueno, generalmente es más causa un poquito de dolor, de tristeza, de replantearse un montón de cosas. Entonces, bueno, yo invito a ese estado de ánimo y yo cuando empiezo el tema, claro, es un tema en la menor, esto para los músicos, pero es una tonalidad menor, una tonalidad más reflexiva, más triste, más melancólica. Y bueno, y trato de transmitir esa emoción. ¿Y quién no ha tenido un amor que se termina? Es la mayoría de la gente. Aunque no sea de pareja, puede ser un amor, lo que sea, con algún ser querido, lo que sea. Pero siempre algún amor se termina en este plano, ¿no? Porque a lo mejor el amor sigue, pero en este plano hay un principio y un final. Entonces, bueno, yo predispongo un poquito a eso y la gente, como vos dices, conecta con eso, ¿no? No solamente conecta con la música, conecta con sus propios recuerdos. Exacto. Y para mí eso es un juego maravilloso, porque yo tengo mi propia historia, pero el gran desafío es que la gente se emociona con su propia vivencia y se reconecta consigo misma, ya sea en su pasado o ya sea por un sueño para el futuro. Eso es la música. La música, como vos decías recién también con los estados de ánimo, la música tiene muchísimo que ver con el estado de ánimo, porque la música, siempre digo que si la música no está llena de vida, pues es una música vacía. La música tiene que tener filosofía y vivencias. La tienes que estar a flor de piel, a flor de emoción, para que la música cobre sentido. Y eso es lo que yo hago. Entonces, bueno, termino ese tema, hay gente que a veces está con lágrimas en los ojos, de emoción. A veces yo mismo me emociono hasta las lágrimas. Y después viene el otro, a lo mejor un tema mucho más luminoso, en una tonalidad mayor, con grandes intervalos melódicos, donde, claro, el amor se expande. Y bueno, entonces esos son los estados de ánimo, la alegría, la furia, la rabia, ¿por qué no? También yo tengo temas donde expreso mi rabia con cosas que no me gustan del mundo. Y bueno, eso es la música para mí. La música es, como te decía recién, la gran excusa
para conectar con estados de ánimo, ¿no? Del propio artista y del público. Tal cual, y como que uno puede drenar esas emociones y no tenerles tanto miedo, ¿no? Claro. Y encima claro, nos sí. unimos y decimos, bueno, todos terminamos un amor y mira, lloramos con el de al lado, y entonces gestionamos las emociones desde otra manera, desde la unidad, claro. desde el compartir, ¿no? Sí, es tan importante eso. Eso lo tenían muy claro, lo tienen muy claro mucha gente que se conecta a nivel espiritual. Por ejemplo, el gospel. Esa emoción, ese canto que tienen en esa celebración, que muchas veces tiene que ver con la religión también, incluso en cualquier religión, en el catolicismo. Yo muchas veces entro a una iglesia y yo que recorro, digamos, muchas ciudades en el mundo, me gusta ir a conocer los templos, las catedrales, estos grandes exponentes de lo que es la capacidad humana, de la creatividad, el arte, la perfección. Y me encanta. Y bueno, y en esos templos, cuando la gente va a una celebración religiosa, pasa eso. Hay como una comunión de emociones. Por eso es tan poderoso eso y tan potente. Y en los conciertos pasa eso un poco. Los conciertos son como una especie de experiencia religiosa en el aspecto etimológico de la palabra, religare, ¿no? Que es unir almas. Entonces no tiene por qué ser algo La música religioso. une. La música Qué maravilla, ¿no? Claro, sí. une. Por eso es que los recitales, la gente... ¿Por qué vas a un recital de un artista que te copa, que te encanta? Vas a un recital y toda esta gente está, en cierta manera, está compartiendo eso, ¿no? Eso de que le gusta esa música de este artista que está... Eso es una energía impresionante, impresionante. Si uno la sabe captar y canalizar, es un regalo, un privilegio. ¿Qué te gustaría contarle o transmitirle a la gente que te está escuchando en cuanto a esto de seguir sus propósitos? ¿Cuáles son los atributos? Hablaste de humildad, de prosperidad, de prosperar, de ser constante, ¿no? Estas cosas, estos atributos que vos has tenido naturalmente y que ahora los podés compartir. ¿Qué le dirías a la gente que tal vez no conoce su propósito o tiene miedo de llevarlo a cabo? Que no solo tiene que ser la música, ¿no? Porque yo digo, puede ser a lo mejor la docencia, a lo mejor en cualquier aspecto, en cualquier ámbito, esto de preguntarse constantemente y ser muy tenaz, ser muy constante. Sí. La humildad, la falta de ego, todas esas cosas que me contabas. Bueno, eso... Mira, yo diferenciaría un par de conceptos que a veces nos hacen mucho ruido en la vida, también por estas cuestiones de mandatos sociales, ¿no? y de paradigmas que tenemos. Una cosa es un propósito de hacer algo que uno ama hacer, y otra cosa es vivir de eso. Para mí, muchas veces la gente abandona porque no es capaz de vivir de eso, de lo que le apasiona. En mi caso personal, y es lo que a mí por lo menos me ha mantenido siempre con un sueño intacto, es que lo que yo podría decir es que si tienes un propósito o algo que te fascina hacer, vamos a poner, yo siempre pongo un ejemplo que me gusta a mí, pero porque yo lo admiro ese trabajo, el del carpintero. ¿Te gusta la carpintería? Porque la madera es un material muy noble, es muy dócil para llevar a cabo tu pensamiento. Quieres hacer una esfera, quieres hacer un cubo, una escultura, lo que sea, con la madera, trabajándola. Bueno, lo mismo en el mármol, ¿no? También con el mazo y un cincel, también, ¿no? Eso se hace y se va trabajando y se pule. Si te gusta eso, bueno, tienes dos caminos. Uno es dedicarte de lleno a eso, y si eso te da dinero, pues
qué bendición. Ahí se cumple ese concepto de haz lo que te gusta y nunca tendrás que trabajar. Porque eso, el trabajo conlleva ese concepto de algo sacrificado, algo... En cambio, por eso dice nunca tendrás que trabajar, porque no es que no estés trabajando con eso, estás trabajando y mucho, sin horario, o en cada momento que tienes lo quieres aprovechar. Eso es lo que te apasiona, ese es tu propósito. ¿Por qué? Porque el momento que estás con eso es el momento donde estás contigo mismo. Es el momento donde estás aprendiendo, donde te estás superando como ser humano. Entonces, yo creo que eso, si nosotros tenemos claro, si podemos tener claro que hay algo que me apasiona hacer y me voy a dedicar a eso, pero al margen si me da dinero o no, porque si te da dinero es excelente, buenísimo, es un sueño maravilloso, un privilegio. Pero si no te da dinero, pues te tienes que buscar un plan B. El plan B sería, bueno, búscate un medio de vida. Aunque sea un plan B, no importa. Pero nunca abandonar ese sueño, nunca abandonar lo que uno es esencialmente. Creo que eso es lo que nos puede dar la posibilidad de encontrarle a la vida un sentido maravilloso, que es ese propósito, ese pasar tiempo en este mundo, en este plano, pasar tiempo con lo que uno es, con la esencia y con lo que uno ama hacer. Porque si yo amo trabajar la madera, pues que no me lo quite el que no pueda ganar dinero con esto. Tengo mi tallercito en el fondo de mi casa y voy a hacer como hobby, aunque sea, pero nunca abandonar eso. Entonces, eso es un poco, es perseverar en la esencia, perseverar en el sueño. Si alguna vez, bueno, eso te permite ganar dinero y ser tu medio de vida, pues bueno, te felicito porque eres un privilegiado. Pero si no, no pasa nada. Si no, no es un motivo para abandonar eso. Porque si abandonas ese carpintero, pues estás abandonando tu esencia. Eso para mí es el concepto de lo que diría de los sueños y del propósito y de la vocación de alguien, ¿no? Qué bonitos consejos, qué bonito ejemplo que nos das y te agradezco profundamente esta entrevista. La verdad que me surgió como una inspiración y fue como... Me pasó algo muy interesante que yo te cuento que en un momento muy importante te conocí primero por la música. Ah, sí. O sea que dije, ¿y ese piano? Después personas me empezaron a hablar de vos y también, y me di cuenta que sos un imán, pero un imán de cosas buenas y de gente que te adora y todo, porque realmente creo que cuando uno da de corazón, recibe lo mismo, ¿no? Así que estoy profundamente agradecida por esta entrevista y bueno, me gustaría que charláramos un poquito, que ahora te vas a Europa y bueno, estás presentando tu último disco. Sí, bueno, también te quiero decir que para mí es un placer poder tener esta entrevista, porque es un ámbito donde, bueno, uno se puede explayar más. También, como bien decías, compartimos algunas cosas en este grupo que mencionabas. Es un grupo de mucha reflexión, mucho aprendizaje y con muchas ganas de mejorarse a uno mismo y esto llevarlo al mundo, de mejorar el mundo que es tan necesario, ¿no? Porque cuando vemos que todavía persisten cosas tan tristes, tan nefastas como las guerras, como las divisiones de todo tipo, y bueno, entonces nosotros, ¿qué pasa? Nosotros queremos desde nuestro ámbito luchar contra eso y contrarrestar de alguna manera. Así que para mí es un placer enorme poder tener esta charla, esta entrevista en un ámbito como este y ya hablando de cosas tan específicas como es la música. Bueno, así que el agradecido soy yo, eso por un lado. Y por otro lado, bueno, también por el tema de la gira, sí, ahora ya me estoy yendo a Europa, hago escala en Madrid unos días, después de ahí voy a Polonia, después a Francia.
Y bueno, estoy varios meses por allá, varias ciudades. Como ya hace también varios años, más de una década que estoy viajando por el mundo, cada año es como un circuito que hago. Y bueno, y tengo la alegría de ir como ampliando ese circuito, o ir conociendo siempre ciudades nuevas, donde voy por primera vez, así que es un desafío. Otras veces vuelvo a otro sitio donde ya toqué. Y bueno, y a seguir este sueño, esta gran ilusión, este gran recorrido por un camino artístico, un camino humano, un camino de aprendizaje permanentemente, porque para mí la música es eso, es seguir aprendiendo, seguir descubriendo lugares, el viajar siempre también dentro de las posibilidades, que yo sé que no todos tenemos las posibilidades de viajar físicamente, pero bueno, a los que siempre viajar de alguna manera, con un libro, si no tenemos para subirnos a un avión, pero descubrir, viajar, hay maneras de viajar. Para mí viajar significa descubrir y investigar, significa ver que la realidad no es una sola, el mundo no es solamente como yo lo veo, o como lo vemos en mi barrio, como lo vemos en mi ciudad. El mundo se ve de muchas maneras, y eso te lo da la posibilidad de viajar, de descubrir nuevas culturas, nuevos idiomas, nuevos paisajes, nuevas estructuras. Entonces eso te amplía la cabeza y te hace más comprensivo, menos prejuicioso. Porque muchas veces los prejuicios vienen de eso, ¿no? De limitaciones. Es decir, yo prejuzgo a tal persona bajo mi paradigma o bajo mi concepto. Y no es el único concepto, tal vez para otras culturas es otra cosa, ¿no? Y eso te lo enseña el viajar, el descubrir. Abrir la mente, abrir la mente. Juzgar menos. Exacto. Y abrirse más a experiencias. Sí. Y eso nos va a ayudar a canalizar esta luz. Tal cual. Bueno, recomiendo que escuchen a Julio, que compren sus discos, que lo sigan, porque también hace sus redes, sí, que es una activo. Maravilla, porque nos muestra por dónde va. La verdad que un honor estar acá con Julio y que nos cuente su vida, su experiencia, y que lo tomemos como ejemplo. Julio, eternamente agradecida. No, al contrario. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Y recuerden, todos podemos canalizar luz. Qué bonito.